Bienvenidos a todos y todas a este conversatorio especial por los 200 años de la muerte de Manuel Belgrano, uno de los próceres de la Argentina que fue mucho más allá que ser el creador de la bandera. Para eso está con nosotros el docente de Historia, Manuel Argüello, del Instituto Manuel Belgrano, de acá de Villa María. Bienvenido, Manuel. Un gusto. Un placer, Diego, un placer estar con vos y también compartir con esta audiencia, estas personas que están del otro lado de la cámara. Manuel, ¿cuánto tiempo hace que sos profesor de Historia? A ver, y 20 años. ¿Siempre trabajaste en el Manuel Belgrano? No he trabajado en otras instituciones. Yo trabajo, de hecho, en la actualidad trabajo en la escuela, en el Instituto Secundario Manuel Belgrano y también en el IPETIM número 99, Rosario Vera Peñalosa. Son allá en las playas. Mis dos escuelas amadas, sí, tal cual. Bueno, Manuel, ¿quién fue Manuel Belgrano? Bueno, creo que ha sido una de las figuras emblemáticas de un periodo que implicó un compromiso absoluto con la historia, un compromiso absoluto con los desafíos contemporáneos. Creo que Belgrano expresa lo mejor de los valores patrióticos y con quien tenemos una deuda inmensa los argentinos, toda vez que nos acercamos a fechas como estas, comenzamos a pensar en los valores de Belgrano, en los principios de Belgrano, en la trascendencia de Belgrano, y después parece que se va diluyendo en el tiempo. Parece que esa búsqueda es de carácter funcional, ¿no? O sea, y no pretende encontrarse con el ser nacional. Creo que Belgrano expresa la naturaleza del ser nacional para aquellos que creemos que existe un ser nacional. Bueno, cuando uno entonces se aproxima a esta figura de la historia argentina, uno queda sorprendido. Es una de las pocas figuras que resiste al revisionismo, ¿no? Esto es interesante. Las corrientes revisionistas, siempre en su afán por indagar, por hacer una contrahistoria, por descubrir algo nuevo, por también desvelar todo lo que ha sido manipulación o mentiras de la historia, intencionada por las clases dominantes. Bueno, han intentado con todas las figuras y con Belgrano. Belgrano es el patriota que resiste archivo, que supera todos estos análisis. Cuando uno piensa estas cuestiones, no es menor. Fíjate vos que a partir de la muerte de este ciudadano afroamericano en Estados Unidos, se dio toda una movilización mundial, internacional, y curioso es que en algunos países se arrojaban estatuas o se trataban de destruir estatuas de personas que habían sido hasta ese tiempo, hasta hace poco, figuras insignes de la vida cultural, política, social, y que representaban lo mejor de la cultura europea. Sin embargo, comienza a haber un revisionismo. Dicen, por ejemplo, Baden-Powell era admirador del régimen nacional socialista, entonces se lo impugna, lo mismo que Edward Colston, que era un esclavista, también entonces se rechaza, impugna, se hace un análisis de la figura y ese prócer, por así decirlo, deja de serlo, ¿no? En cambio, y gracias a la providencia tenemos esta figura gigantesca de Manuel Belgrano, que supera todo archivo. Ahora, esto no significa que todos tengan la misma mirada acerca de Belgrano. Sí. Manuel, ¿cómo fue la infancia, la adolescencia de Belgrano? ¿Tuvo 15 hermanos? Sí, bueno. ¿Vivió con la madre, padre? Tal cual, bien. Belgrano se crió en un hogar de una familia numerosa. ¿Estaba bien económicamente? Sí, muy bien. La familia Belgrano llegó a acuñar un patrimonio importante. Vos imaginate, en 1700, la ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 22.000 habitantes, 23.000 habitantes. Y bueno, la familia Belgrano era importante, tenía cierta preeminencia en esa sociedad. Una Villa Nueva, 22.000 habitantes. 22.000, tal cual, como Villa Nueva, ¿no? Y además, el hecho de que en una ciudad pequeña se conocen todos, la familia Belgrano tenía cierta relevancia en esa sociedad. ¿Y sí, discúlpame, ¿no? ¿Él lo mandan a estudiar Derecho a España o es una decisión personal de él? Esa es muy buena pregunta, porque en el caso de Belgrano empiezan estudiando en un instituto
primario, donde recibe sus primeras letras. Después pasa al Colegio Real de San Carlos, y ahí él podría haberse recibido, si terminaba la secundaria en ese lugar, podría haberse recibido de licenciado en filosofía. Pero algo sucedió, un clic, hacia 1786, cuando tenía 16 años, y él decide, o la familia decide, enviar a Belgrano a estudiar en España. Y ahí va a estudiar en la Universidad de Salamanca, también en la Universidad de Valladolid, y se va a perfeccionar en Madrid. La pregunta es, ¿por qué no estudió en la Universidad de Córdoba? ¿Por qué no estudió en Cochabamba? ¿Por qué no estudió en Santiago de Chile? Y la mayoría de los analistas sostienen y piensan que esto responde a una decisión de la familia, ¿no? Domingo Belgrano, el padre de Belgrano, tenía cierto interés porque su hijo hiciera una carrera vinculada a la economía, ¿sí? Sobre todo derecho y vinculado a lo económico. Entonces él entendía que el mejor lugar para que él se proyectase era en Europa, además para hacer contactos, que de hecho no se equivocó. Si hubiera estudiado en la Universidad de Córdoba, se hubiera recibido seguramente de licenciado en teología, por ejemplo. Y no era lo que ellos buscaban, lo que la familia buscó. Ahora, lo importante es lo que él descubre en Europa. ¿Qué descubre? Y él se encuentra, está viajando en 1786, con 16 años a Europa, y descubre que hay ideas que son contraculturales, ¿no? Acá era, digamos, el sometimiento, la obediencia, la aceptación a lo dado, y llega a Europa y se empieza a encontrar con las nuevas ideas de la Ilustración, que indudablemente estaban tamizadas por digamos, el profesorado de las universidades españolas, que era un tanto conservador. Sin embargo, las ideas estaban plasmadas en los libros. Entonces Belgrano era un gran lector, leía con fruición. Y un tema que no es menor es que esto impacta doblemente en él, porque decimos que él llega a Europa en 1786 y la Revolución Francesa se da en 1789, así que se viene un aluvión, un cambio tremendo, brutal, entre temores y esperanzas. Aparece la Revolución Francesa, que se podría decir que fue como una gran inspiración para él y totalmente, sus ideas que dislocó todo, claro, absolutamente, ¿no? A partir de ese momento él escribe en su biografía, él escribió una pequeña biografía en 1814, y él narra que a partir de ese momento no dejaba de pensar en otra cosa que no fuera la libertad, la lucha contra la opresión, descubría tiranos en todos los lugares. Parece que se enciende, ¿no? Manuel Belgrano a partir de esa experiencia. Mirá la importancia del contacto con los libros. Y un tema que no es menor, cuando él hacia 1790 ya adquiere el título de bachiller en leyes, todavía no es abogado, pero bachiller en leyes, envía una nota a Pío VI, que era el Papa, solicitándole el permiso para leer libros prohibidos. Sí, que se los autoriza, ¿no? Se lo autoriza, sí. Los libros prohibidos, esos libros que eran un catalizador al pensamiento de un joven. Imagínate que estamos hablando de que él tenía 20 años y tiene digamos, ese interés por la búsqueda intelectual, por indagar, por, de alguna manera, subvertir ese orden que está dado en su propia vida. ¿Y a material de qué tipo, por ejemplo, accede? No, accedió todo. De pronto, en 1890 se sabe que él estaba traduciendo del francés un tratado de economía de un autor francés llamado François Quesnay, y es el padre de la corriente económica de la fisiocracia, que sostiene que el trabajo en la tierra es el que produce riqueza. Esto es muy interesante. Que mucho de su pensamiento luego gira en torno a eso, ¿no? Totalmente. Él piensa en el desarrollo. Y bueno, esto es interesante para hacer una digresión, ¿no? Actualmente hay periodistas que están evocando, están recordando, están poniendo en valor la figura de Belgrano, pero ese Belgrano cándido, el Belgrano liberal, el Belgrano del laissez-faire, o el Belgrano digamos, del liberalismo, cuando Belgrano en realidad es un Belgrano comprometido con los intereses de los que menos tienen, y para estar digamos, a la altura de esos intereses, para dar una respuesta a esos intereses, indudablemente hay que echar mano del Estado.
¿Me entendés? Entonces yo creo que también una de las falsificaciones de la historia, esto de esconder a Belgrano detrás de la bandera, que creo que, bueno, él como creador de este símbolo patrio merece todo el reconocimiento. Pero creo que la historiografía o la historia liberal ha hecho de la bandera la mortaja de Belgrano para... ¿Crees que de alguna manera ha sido adrede para ocultar o para reducir y un ha poco sido, su pensamiento? Funcional, tal cual. Y te digo un dato que no es menor, o sea, hacia 1903 se está indagando todavía cómo habían sido los estudios. 1903, ¿sí? Cómo habían sido los estudios de Belgrano, cómo había completado su carrera Belgrano en Europa. Entonces están indagando algunos historiadores argentinos. Y cuando solicitan información tanto de Europa como también algunos historiadores nacionales, dice, me parece sumamente simpática la figura de Belgrano. Utilizan esas palabras, ¿no? La expresión simpática, quijotesca, cándida. O sea, no advierten ellos el volumen de la talla política de Manuel Belgrano. Ellos ven entonces un Belgrano que ha sido soterrado por la bandera de manera aviesa o quizás por esas cuestiones de la urgencia de la política. Sin embargo, detrás de Belgrano hay mucho más, lo que vos decías al principio. Hay un economista, hay un periodista, hay un estadista, hay un hombre sensible, hay un militar. Creo que eso también es otro de las invenciones de la historia. Se parece que el único militar es San Martín, sin embargo Belgrano también es un destacado militar. Claro, no tenía tanta vocación genuina, ¿no? No. Termina, la coyuntura lo lleva a ese lugar. Tal cual, fue la coyuntura. Sin embargo, Manuel, él retorna luego de estudiar en España. Tal cual, él retorna a los 24 años. ¿Sí? Estamos hablando de 1794. Y pasa a ser secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Tal cual. Secretario perpetuo, ¿qué significaba? Perpetuo, que era sí, para siempre. Tal cual. Y ya vamos a hablar de ese tema que es muy, muy interesante. El tema de... Ahí comienza un poco su carrera política, digamos, ¿o no? Sí. En realidad, o sea, él estaba siempre muy, muy interesado. Era parte de lo que se conoce como el Partido Criollo. Estaban incómodos con ese sometimiento Borbón. Estaban inquietos. Entonces, Belgrano era muy, muy afecto a la escritura y escribía. Y esto del consulado, de ser secretario del consulado. El consulado no es, digamos, lo que nosotros entendemos como consulado actualmente, no. Sino que tenía que ver con la promoción de la industria y el comercio y el fomento de la agricultura en el Virreinato del Río de la Plata. Esa era la función de Belgrano. Entonces, Belgrano, cada vez que hacía las memorias del consulado, las memorias anuales, él se comprometía de tal manera que el producto de eso era nada más y nada menos que un programa político. Era una propuesta política para desarrollar el potencial del virreinato. Eso es muy importante. Un tema que no quería dejar pasar por alto es cómo llega él a ser general. O sea, digamos, él no tenía vocación como tal y como vos lo decís. La familia lo estaba encuadrando a él en un lugar cómodo, porque verdaderamente estaba cómodo como secretario perpetuo del consulado. Estaba muy bien visto, muy bien reconocido. De hecho, va a integrar la primera junta, entonces eso nos da la pauta de cómo era la imagen que él tenía, el grado de representatividad que él tenía ante la sociedad porteña. Pero Belgrano, hacia 1796, es nombrado capitán de las milicias urbanas por el virrey de Melo. Y después con Sobremonte va a ser nombrado sargento mayor. Cuando es capitán de las milicias urbanas es un voluntariado. ¿Sí? Ese voluntariado va a llevar que este capitán de las milicias armadas sea convertido después en capitán agregado de las milicias armadas, o sea, un mayor nivel de compromiso, hasta llegar a ser sargento mayor con Sobremonte. Entonces él tiene ya cierto perfil. Cuando se dan las invasiones inglesas, él descubre que no tiene ningún tipo de formación y él se siente avergonzado. Él siente vergüenza, entonces busca capacitarse, formarse. Y un tema importante es cuando los funcionarios del consulado son obligados a firmar el reconocimiento de las autoridades británicas tras las invasiones inglesas. Él no firma, ni él ni su primo.
Castelli. No el consulado sí, pero él no, ¿no? Él no. Claro. Ni él ni su primo. Y Castelli estaba dentro del consulado. Y se exilió, ¿no? A raíz de eso, un tiempito. Tal cual, sí, se exilió en lo que hoy es, en ese momento, la banda oriental, se exilió en Uruguay. Y él, como recién mencioné a Castelli, quiero mencionar por qué Castelli trabajaba con él en el consulado. Castelli también era abogado. Y algo interesante, Castelli termina siendo el suplente de Belgrano en el consulado. ¿Suplente por qué? Porque Belgrano estaba muy enfermo. Ya a los 24, 25 años ya padecía una enfermedad, que era una enfermedad terrible, una enfermedad muy dolorosa. Estaba enfermo de sífilis, él lo había contraído en su última etapa en Europa, por lo tanto eso le generaba un cansancio, una extenuación permanente, fiebres, algunos mareos, indisposición permanente. Entonces él va a tomar una serie de licencias. ¿Quién va a ser? Él logra que el consulado le otorgue un suplente y él solicita que el suplente sea su primo, ¿sí? Y esto no es un tema menor porque Castelli lo va a acompañar en toda la etapa inicial de la revolución a Manuel Belgrano, ¿no? Castelli, junto con Mariano Moreno, con Monteagudo, Bernardo Monteagudo, con Manuel Belgrano, son figuras que rompen el molde y que expresan el ala jacobina de la revolución. Esto es muy, muy importante. Entonces, muchas veces soslaya a este Belgrano militar, y Pérez Amuchastegui dice que es un error y es una invención también para vendernos esta figura de el Belgrano tranquilo, apacible, sumiso, cuando en realidad Belgrano es una persona increíble. Me interesa, Manuel, volver al hecho de que él se niega a jurarle lealtad a Inglaterra y el consulado sí. ¿Qué impacto tiene eso en la sociedad de ese momento? Ese rechazo que hace con Castelli también, ¿no? Con su primo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el rechazo es que a él lo va a posicionar toda vez que lo ven como un referente, convencido. Él dice, no queremos amo nuevo, queremos el amo viejo, pero en realidad lo que está pensando Belgrano respecto a lo que encierra en esa frase, está diciendo, no queremos más amo. Porque, insisto, él es miembro del Partido Criollo, que está viendo cómo desarticular esto, cómo desarrollar el potencial de esta tierra y cómo desarticular este armado que se había dado a partir de las reformas borbónicas. Digo, las reformas borbónicas, lejos de procurar el progreso de la región, acentuó el control, acentuó el distrato con los naturales, con los criollos. Entonces, indudablemente que esto genera un espíritu de rebelión. Pensemos que hacia 1780 se da la rebelión de Tupac Amaru, la rebelión de los comuneros también. Hay una rebelión muy, muy fuerte en contra de las autoridades virreinales y de los Borbones, ¿no? de lo que están haciendo los Borbones en ese momento. ¿Y cómo fue su relación con Mariano Moreno? Bueno, eso también es muy interesante el planteo que la pregunta que me haces, porque muchas veces se habla del plan de operaciones para llevar adelante la revolución. Se requiere un plan de operaciones. En la primera junta se discute, alguien tiene que elaborar un plan de operaciones y quien escribe el plan de operaciones es Mariano Moreno. Hay una larga discusión acerca de la autenticidad del plan de operaciones, si lo escribió Moreno, si no lo escribió Moreno. Lo que sí sabemos es que está inspirado por 9 puntos que Manuel Belgrano presentó a la primera junta y se lo dejó el secretario. 9 puntos que, cuando uno analiza esos 9 puntos que Belgrano presenta a la primera junta y que después Mariano Moreno retoma para hacer el plan de operaciones, indudablemente hay una mirada revolucionaria, una mirada que llama la atención primero a varias cosas. Es una mirada proto-antiimperialista. Belgrano tiene mucho cuidado del avance portugués. Él además, como funcionario del consulado, el tema del comercio, etcétera, etcétera, él está preocupado por el avance, ¿no? El imperialismo portugués. Recordemos que la corona portuguesa, una vez que Napoleón invade la península ibérica, entra por España y después llega a Portugal, toda la corona portuguesa se viene a Brasil. ¿Sí? Se instalan con casi 15.000 cortesanos. Así que fue una verdadera invasión
de Portugal y quedaron ahí. Entonces Belgrano tiene ese recelo. Si bien en algún momento él lo ve con buenos ojos a eso, después comienza a tomar con pinzas la injerencia de los portugueses. Si uno piensa en cómo fue creciendo Brasil, indudablemente tiene toda la razón del mundo Belgrano. A partir cuando uno analiza el Tratado de Tordesillas, que era una pequeña fracción de lo que es el territorio de Brasil y cómo la corona portuguesa fue anexionando territorios, indudablemente hay que darle la razón a Belgrano. Está muy preocupado y transmite esa preocupación a Mariano Moreno, que lo plasma en ese plan de operaciones. La discusión que había acerca del plan de operaciones era si pertenecía o no a Mariano Moreno, toda vez que se encontró una copia, pero era una copia escrita por otra persona, que era un funcionario de la banda oriental. Pero después descubren que sí, la mayoría de los historiadores coinciden en que en realidad es digamos, originado por la pluma, por el estilo de Mariano Moreno, y después estas copias se distribuyen a lo largo del tiempo mientras se va dando la revolución. Entonces coinciden en que el plan de operaciones existió y coinciden en atribuirle, digamos, las bases de ese plan de operaciones a Manuel Belgrano, ¿no? Entonces tenemos Manuel Belgrano que presenta verdaderos programas de gobierno, de desarrollo, que impulsan tanto el comercio como la industria y como la agricultura. En el consulado, como secretario del consulado, tenemos al Manuel Belgrano que escribe, ¿sí? Y que escribe mucho. Y tenemos Mariano Moreno que inspira las bases del plan de operaciones. Generó dos periódicos, generó. Sí, él participó en tres periódicos. ¿Sí? Tenía mucho interés por difundir las ideas y creo que esto él lo abreva de la ilustración, ¿no? De la enciclopedia, de esta difusión de ideas que permite la palabra escrita, ¿no? Son personas que... Sobre todo ideas económicas. Ideas económicas, sí. Ideas económicas y podría decir ideas de un adelantado. ¿Por qué? Porque él incluso aborda temas como la agricultura sustentable. Temas que ni se discutían en ese momento. La agricultura sustentable, o sea, cómo hacer para dejarle las tierras fértiles a las generaciones que nos van a suceder. Y ya estaba preocupado por la contaminación de ríos, ¿no? Del medio ambiente. La cuestión forestal. Claro. Pregonaba rotación de cultivos. Rotación de cultivos, la fertilización de los campos, y el tema de la forestación, construir cortinas forestales para proteger los poblados, los campos, para que no se vuelen los suelos. Entonces le decía, él citaba ejemplos, por ejemplo, del centro de Europa. Dice, bueno, se arranca un árbol y se planta otro, o en la región vasca se arranca un árbol y se plantan tres. Atendiendo lo difícil que es que crezcan árboles. Entonces él instala una preocupación. ¿No? Es un hombre que tiene esa preclaridad, ¿no? Que aparece, que irrumpe en esta escena, en este escenario, donde todo es urgente, donde el escenario político es muy volátil. Bueno, está la figura de Belgrano que se mantiene ahí incólume. ¿Y estudió periodismo, Manuel? No, en realidad el interés de él es autodidacta, pero sí una persona que leía muchísimo. Tal es así que él tuvo una de las afecciones que él tuvo, padeció sífilis, que se lo llevó hasta el último día, una cardiopatía dilatada o hidropesía, es conocido como hidropesía. Que fallece de eso, ¿no? Fallece de eso, padeció paludismo y tenía una úlcera, algunos dicen que es una úlcera, en uno de los ojos. Entonces lo afectó, lo irritaba sobremanera al no poder leer. Imagínate vos, en ese tiempo no contaban con los adelantos actuales, entonces eso indudablemente afectó su calidad de vida, ¿no? Claro. ¿Y cómo crees que siguió adelante con tanta penuria desde el punto de vista de la salud? Ahí ya entramos en el terreno filosófico. Yo creo que en el caso de Belgrano encarnas un pathos heroico, o sea, el pathos con H, ¿no? Es un espíritu heroico de entrega, de sacrificio. Cuando uno habla del altar de la patria, creo que eso lo pinta él, ¿no? Y ahí, fíjate vos cómo se profana el altar de la patria. Digo, voy a decir esto, voy a hacer una nueva digresión para poner en valor nuevamente Belgrano. Cuando en el año 1903 se va a cambiar de lugar el cuerpo de Belgrano,
el cajón ya estaba destruido, un cajón de pino, muy modesto, entonces lo van a cambiar y entonces, bueno, se encontraron con todos los huesos muy frágiles, entonces había piezas de toda índole y dos ministros, uno ministro de gobierno y otro ministro de guerra, Richieri y González, toman dos dientes, cada uno se toma un diente de Belgrano para mostrar, supuestamente, para mostrárselo a Bartolomé Mitre, es lo que ellos dicen, queremos mostrárselo a Bartolomé Mitre, Mitre ya está retirado, quizás como un interés histórico, vaya a saber cómo, pero la excusa que ellos ponen la justificación que ellos esgrimen, es que era para mostrarle y se llevan los dos dientes. Digo, eso muestra el nivel de profanación y la mirada que hay acerca de este patriota, ¿no? Y tal es así que la prensa lo denuncia, mirá la importancia de la prensa, ¿no? Denuncia este avasallamiento, este atropello, esta profanación, y voy a parafrasearlo, ¿no? Pero dicen algo así como que pedían que devolviesen los dientes de Belgrano, que fue el único que los usó muy poco, porque padeció muchísimo hambre y no vivió no pudo vivir de las mieses del Estado. Entonces él critican eso, entonces ellos devuelven los dos dientes de Belgrano. O sea, hay una serie de profanaciones, ¿no?, respecto a Belgrano. Hay como un ninguneo de la historia, ¿no? De hecho, cuando escriben sobre Belgrano, Dalmacio Vélez Arfield dice lo siguiente. Critica, como no lo que haría Mitre. Mitre no era historiador, o sea, digamos, en el sentido académico, en el sentido riguroso, era más bien un aficionado, un diletante, muy culto, muy erudito indudablemente, pero era, digamos, diría que una historia de aficionados. Entonces, Dalmacio Vélez Arfield lo critica. Y cuando sale la tercera edición de la historia de Belgrano, Dalmacio Vélez Arfield dice, ¿sabés qué es ese libro? Llega a decir, es la historia de un sonso escrita por otro sonso. Estamos hablando de 1900. O sea, fíjate vos el grado de... la mirada que se tiene acerca de Belgrano. Por eso creo que el revisionismo ha hecho mucho en rescatar la figura de Belgrano, no solamente como el creador de la bandera, sí, sino también como este político, estadista, economista, preocupado por dar garantías. De hecho, es el que propone y propicia la creación de un seguro para el transporte y un seguro naval. Bueno, y así es evocado. Belgrano rompe los moldes, tan inquieto es que en 10 años la patria lo consume. Y reconoció, se podría decir que reconoció o reivindicó el lugar de la mujer. También él impulsaba que tuviera acceso a los niveles de enseñanza, ¿no? Debe haber sido uno de los pocos en ese momento, ¿no? Él pone centralidad en la educación. Sí. Él cuando habla del tema del ocio, cuando se habla del tema de otras cuestiones, de naturaleza social, él propone la educación como la herramienta para transformar esa realidad. E indudablemente, cuando habla de educación, él habla de una educación para ambos sexos, ¿no? Una educación que da lugar a la mujer. ¿Por qué te digo esto? Porque él lee autores que están propiciando la inclusión de la mujer, que están propiciando el protagonismo de la mujer. Y esto es muy importante. Belgrano promueve la educación. Él intentó, de hecho, abrir una escuela náutica, intentó abrir una escuela de dibujo, hablaba de abrir una escuela de comercio, una escuela técnica con torneros traídos de Europa, una escuela de agronomía. Entonces, para él la educación no era un mero discurso. Él era funcionario del consulado, fue funcionario del consulado hasta 1810, y desde ahí, desde ese lugar, él hizo una batalla continua en contra de la ignorancia, porque él entendía que la ignorancia justamente facilitaba la explotación, el maltrato. Cuando a él le encomiendan ir en una expedición al Paraguay, él en el camino al Paraguay se encuentra con los pueblos de los nativos de las misiones, ¿no? Los 30 pueblos de nativos de la misión. Y ahí redacta él, mientras está en el camino, redacta un reglamento para esos pueblos. Y entre esos reglamentos, en el reglamento él plantea la exención impositiva de 10 años. Dice, ustedes no van a pagar impuestos por 10 años. ¿A quién le dice? Los nativos. Hay un respeto
por pueblos originarios en Belgrano, que no se ve después en otros, ¿no? Entonces se da el reconocimiento de la mujer, el reconocimiento de los pueblos nativos, incluso plantea la expropiación de aquel patrón que maltrate a los nativos y hasta la pena de muerte. Ese es el Belgrano que se sustrae de la visión cándida que nos vendió la historiografía liberal, ¿no? La historiografía laxa. ¿Eso sostenía Manuel que la tierra es de quien la trabaja? Digamos, él apuesta a la reforma agraria. O sea, digamos, estamos siempre hablando en potencial porque esas categorías no existían en ese momento, ¿sí? La reforma agraria ya va a ser una categoría bien entrado el siglo XX, sin embargo, él está esbozando en alguna medida esas ideas. Se puede decir que podríamos emparentarlo, si uno deja evolucionar ese pensamiento, lo podemos emparentar o podemos conectarlo, encontrar las raíces fundantes en ese pensamiento de Belgrano, ¿no? Manuel, días atrás me comentabas cuando nos habíamos reunido para conversar un poco sobre Belgrano que la Asamblea del año 13 le da un reconocimiento en dinero por las batallas de Salta y Tucumán. Tal cual. Y él decide que ese dinero tiene que ir para la construcción de 4 escuelas. Así es. ¿Que no se construyen? No, no se construyen y eso es interesante. Algunos han seguido la investigación, hay historiadores que han seguido la investigación y hay una historiadora que sostiene que ese dinero terminó recalando, digamos, terminó siendo los fondos de un banco de ganaderos bonaerenses que después toman ese dinero pero lo devuelven sin intereses. O sea, tomaron la plata, el equivalente a lo que serían hoy 80.000 kilos de oro. 80.000 kilos de oro. Entonces, imagínate, entonces Belgrano, de una manera, con un gesto de grandeza, se desprende y dona para construir cuatro escuelas. Distintos autores, algunos dicen que se construyen con el peculio de cada una de las provincias, de cada una de las regiones, después no llegan a durar 5 años, 3 años, algunas cayeron en el olvido, entonces en realidad tardó muchísimo en honrar la voluntad de Manuel Belgrano. Este desprendimiento de lo material, digamos, ¿explica un poco por qué muere en la pobreza? Sí, tal cual. Creo que es uno de los valores, uno de los tantos valores de Belgrano. Y un tipo que había tenido una infancia buena. Absolutamente, los padres tenían tierras, tenían quintas, tenían muchas viviendas en esa Buenos Aires de 1770, cuando él nace, terrenos, o sea, la verdad que eran ricos. Y me contabas que en el lecho de muerte, el médico escocés que lo atiende, sí, él no tenía dinero para pagarle. Tal cual. Y le entrega un reloj. Tal cual. Es un reloj que le había entregado el rey de Inglaterra y él lo atesoraba, pero como no tenía cómo pagarle, le entregó su reloj. Él estaba esperando que en ese momento el directorio le pagase los sueldos adeudados. Como no se los pagaba el directorio, que estaba entrando ya en una etapa de guerra fratricida, entonces él se encontraba sin ningún tipo de respaldo económico, entonces le entregó su reloj. Y ese reloj, fíjate, otra historia que profana la memoria de Belgrano, fue robado del museo en el año 2007. Hasta el día de hoy no aparece ese reloj de Belgrano. Y creo que es eso, ¿no? O sea, ¿y hay alguna sospecha de cómo puede haber desaparecido? Sí, hay una familia que se dedica a robar museos, pero no, hasta ahora no ha aparecido. Han sido condenados, pero no ha aparecido. Y muere a los 50 años, Manuel. Muere a los 50 años y muy joven. Muy enfermo, muy joven, muy solo, indudablemente abandonado. Cuando muere, casi nadie se entera de su muerte. Muere en el marco de una crisis, la ciudad, las provincias están en una crisis, la ciudad de Buenos Aires está ensombrecida por esa crisis. Y también algo que me permite decir, eran los amores de Belgrano. O sea, muchas veces se hablaba de Belgrano, sí, tratando de poner, apostrofando a Belgrano, ¿no? Y Belgrano supo construir con grandeza su vida pública y intentó resguardar su vida privada. Él tuvo un gran amor y esto es interesante. Cuando él en el año 1802 se había enamorado de una joven que vivía a una cuadra y media de la casa de él. Y quiero decir esto, ¿no?, porque habla de las cosas que le toca a Belgrano. Él se enamora de esta joven, Pepa Ezcurra, o sea, María Josefa Ezcurra, Pepa Ezcurra.
era hija del síndico del consulado, ¿no? Entonces, él se había enamorado y cuando el padre se entera, él rompe ese vínculo y casa a su hija con un primo lejano de Europa, el padre. Y bueno, ¿por qué? Muchos se preguntan por qué casó su hija con un pariente lejano y no con Belgrano, que tenía un buen, si bien ya no, la familia Belgrano no era lo que era en años atrás, tenía un buen pasar Belgrano, era muy bien visto. Y algunos sostienen es que el padre como síndico conoció el informe que había realizado la Junta Médica acerca de la enfermedad de Belgrano, que era sífilis. Entonces él no quiso saber nada y eso provocó en Belgrano una fuerte crisis personal. Y con el paso del tiempo, fíjate cómo son las cosas, cuando comienza el proceso revolucionario, el marido de esta chica, de Pepa Ezcurra, se va a Europa porque no quería saber nada con el proceso revolucionario y ella no lo acompaña. ¿Con quién se va? Con Belgrano. Lo acompaña a la campaña del Ejército del Norte, 45 días, 30 días, 45 días, está con él y ahí conciben una criatura que va a ser criada no por Belgrano, sino que la va a adoptar Juan Manuel de Rosas. Va a ser su hijo adoptivo y Juan Manuel de Rosas después le va a decir que su padre era Belgrano cuando el chico tenía entre 20 y 25, 27 años. ¿Dos hijos tuvo Belgrano? Dos hijos, un varón y una hija, Mónica. El varón se llamó Juan, algunos dicen que Rosas lo bautiza como Pedro. Y bueno, y así discurre, digamos, la vida de Belgrano entre esos amores. Pero él siempre fue atravesado, digamos, por la burla. Digo esto, él planteó... ¿La burla por la voz que tenía o no? No solamente por la voz, sino que parecía que se mofara. Mira, cuando uno ve el Belgrano construido por Mitre, dice que era rubio, de ojos celestes, tez blanca y nariz aguileña con rostro delicado. Cuando vos lees otros autores, dice que era moreno, de pelo oscuro, ojos oscuros, de tez blanca, pero bueno, o sea, Mitre elige el complejo latinoamericano, elige un rubio ojos celestes y digamos, debe estar por ahí, digamos, este Belgrano. Lo que quiero decir que a Belgrano por ejemplo, Manuel Dorrego, sí, en la formación solía reírse de Belgrano, porque él tenía una voz muy aflautada. Belgrano tenía una voz así media aguda, entonces se le burlaban. Y digamos, todas estas cosas a cualquier persona lo desmoralizaría. Sin embargo, Belgrano siguió, estuvo en el Ejército del Norte, fue a la misión europea, ¿no? Una misión diplomática, volvió al Ejército del Norte y en ningún momento se desmoralizó. Digo, la gigantesca imagen de un Belgrano resiliente, que se repone, que avanza, un Belgrano íntegro, un Belgrano que hace, digamos, de esos valores su bandera, su verdadera bandera, creo que son los valores de Belgrano, ¿no? Y termina como Ícaro, ¿no? Tanto acercarse al sol se fue quemando. Digo, son esos héroes al estilo de Prometeo, ¿no? O sea, enfrentarse a lo grande para entregarle algo a aquellos que no saben valorar lo que él hizo, ¿no? ¿Y qué encierra esa famosa frase que dijo casi al final, "Ay, patria mía"? Bueno, ¿Qué representa? Bueno, la tradición dice que él que él expresa su dolor en el lecho de muerte, diciendo, encerrado en esta frase, "Ay, patria mía". Recordemos que está iniciándose una guerra civil en el país, que lejos de avanzar hacia una constitución se dilata. La constitución que había salido era una constitución centralista, aristocratizante, y en ese marco comienza una guerra fratricida. Y Belgrano está ahí, está observando eso, ¿no? Sin posibilidad de participar, sin posibilidad de tener alguna injerencia en este proceso, porque él se sabe ya abandonado por la salud, él sabe que muere, él sabe que está muriendo. Y además alejado de sus afectos, ¿no? Alejado de su hija, alejado de su pareja, de su amante, y eso indudablemente que impacta de una manera tremenda. Creo cuando uno se acerca a la vida de Belgrano así, ve que en realidad él encarna esa tragedia, ¿no? ¿Y encontrás algún correlato en la actualidad con el modelo de país por el que luchó, el cual pregonó, deseó? Sí, yo creo que hay, digamos, en las ideas están plasmadas a todo aquel que plantee una visión industrialista, una visión que procure el pleno empleo,
que promueva, que propicie la educación, el respeto por las minorías, el respeto por los nativos, por los pueblos originarios, por el lugar de la mujer, creo que encarnaría esa visión. Ahora, en la praxis cuesta verlo, ¿no? Belgrano tiene esa cualidad, ¿no?, de haber muerto en su ley. Y al morir joven, uno ha cristalizado, ¿no?, en el imaginario colectivo como la figura que todos queremos ser. O sea, ¿quién no quisiera ser Belgrano, Manuel Belgrano, ¿no? O sea, hay otros próceres, otros hombres que han quedado en la galería de bronce que no llegan a esa estatura o no gozan del deseo de la mayoría de ser como él, ¿no? Pero Belgrano es admirable desde el punto de vista intelectual, como militar, como ser humano, como persona que se desprende y se entrega. Creo que él encarna el ideario sacrificial que la Argentina necesitó siempre. Ese "Hay patria mía" creo que nos tiene que hacer mucho ruido a nosotros. Hoy más que nunca, nos tiene que hacer ruido, acercarnos mucho más hacia aquello que está olvidado, desempolvar esos principios de Belgrano plasmados en sus informes, en sus escritos y en su gesta. Me parece que nos va a llevar a acercarnos cada día más al ser nacional, a descubrirnos como verdaderos argentinos. Bueno, Manuel, ha sido un placer. No, un placer. Te agradecemos mucho. Para mí. Gracias por estar acá. Muchas gracias.